Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Filipenses, capítulo 3. Como ustedes saben, venimos estudiando expositivamente, versículo por versículo, este libro. Y verdaderamente nos ha bendecido mucho, ¿no? De manera personal, hermanos, el Señor me ha bendecido mucho, me ha exhortado, me ha corregido, me ha alentado, sobre todo con el último sermón que pudimos estudiar, ¿no? La vida de Epafrodito, un sacrificio vivo. Verdaderamente nos, nos ha tocado el carácter maduro de este siervo de Dios. Así que si alguno de ustedes no pudo estar el domingo pasado, pronto va a estar en nuestra página de internet, de YouTube, este sermón para que puedan repasarlo. Ahora sí, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses capítulo 3 y vamos a meditar en los primeros dos versículos. Son dos versículos que nos van a traer a la memoria, a la reflexión en esta mañana, pero también va a ser un sermón de advertencia para que podamos estar atentos a lo que pueda suceder en nuestras vidas. Así que, hermanos, Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, vamos a leerlo, dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Antes de seguir, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su bendición sobre su palabra, para que sea Él quien esté hablando en esta mañana. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana donde hemos podido venir ante tu presencia con cánticos que renuevan nuestro corazón, renuevan nuestra esperanza, nos recuerdan tu persona, tu carácter, tu promesa. Gracias, Padre, porque estas canciones están basadas en tu palabra y por eso nos bendice. Ahora, Señor, tenemos la Biblia en nuestras manos, está abierta, la hemos leído. Queremos pedirte tu bendición sobre este sermón. Señor, personalmente te ruego que hables a través de tu siervo. No me permitas decir ninguna palabra que no provenga de ti. Y clamo, Señor, por nuestra iglesia, para que al oír este sermón podamos ser, Señor, advertidos de lo que podría venir en el futuro. Señor, fortalece a tu pueblo, cuida a tu pueblo, porque tú eres el príncipe de los pastores. Amado Dios, sea glorificado tu nombre en esta mañana, en nuestras oraciones, en nuestro silencio y en la lectura y exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, otra vez, Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pablo le dice a los hermanos de Filipos: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ustedes saben que Pablo, luego de haber mostrado en el capítulo 2 la humillación y la exaltación del Señor, cómo nuestro Señor se humilló a sí mismo voluntariamente, dejando el trono en el que estaba para humillarse en forma de hombre, y cómo pagó el precio a nuestros pecados, pero también cómo Dios le exaltó con un nombre que es sobre todo nombre, y luego de haber alentado a nuestras vidas a hacer un sacrificio vivo como el de Él. Recuerdan que Pablo decía que su vida estaba puesta en libación, como un sacrificio. Luego Pablo continúa y nos muestra a dos hermanos nuestros, Timoteo, Epafrodito, y nos muestra
el carácter de estos hombres. Algo que personalmente me bendice mucho de Timoteo es como Pablo le exalta y le dice, pues ustedes saben que no tengo a ningún otro que se interese tan profundamente por ustedes, tan sinceramente por ustedes. Dice, pues los demás buscan lo suyo propio y no lo de Cristo. Bueno, Timoteo no es así. Y después como Pablo trae a la memoria de los creyentes la vida de Epafrodito y cómo casi estuvo por morir, cercano a la muerte, por causa de la obra de Cristo. Y verdaderamente cómo nos ha alentado ver la vida de este hermano, ¿no? Pero ustedes noten que ahora el apóstol en el capítulo 3 hace como una transición y dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y ustedes saben que es muy provechoso poder entender de dónde han traducido esta palabra de gozarse, gozaos. Y bueno, se traduce de un verbo que significa, para nosotros lo vamos a entender quizás mejor, es simplemente estar alegre, regocijarse. Este versículo también podría haberse traducido como estén alegres por su relación inmutable e imperturbable con el Señor. ¿Y alguna vez se lo puso a pensar a esto, hermanos? Estar gozoso, no por las circunstancias que nos rodean, no por el contexto que nos rodea, sino estar alegre, regocijarnos en nuestra relación que tenemos con el Señor. La mayoría de los seres humanos varían en cuanto a su gozo. Y lo que hace variar su gozo es la situación en la que ellos se encuentran. Por ejemplo, si de repente yo estoy sin trabajo y consigo trabajo, ¿cómo se siente la persona en ese momento? Feliz, ¿verdad? Gozosa, porque tenía una necesidad y le fue cubierta. Entonces, de estar triste, de estar frustrado quizás por las veces que fue a buscar trabajo y no se le dio, ahora está gozoso y está feliz porque su necesidad ha sido satisfecha. ¿Y qué tal con aquellas personas que están enfermas y van mejorando hasta que el médico se acerca y le dice, mire, hoy usted se va a su casa, recibe el alta? ¿Cómo se siente? Verdaderamente que se siente feliz porque ya vuelve a su hogar, ha sido sanado. Y si damos vuelta a la moneda, ¿qué pasaría si un día vamos a nuestro trabajo y nuestro jefe nos dice, mirá, Mauricio, ya no necesitamos de tus servicios. Gracias por todo. Pasá a cobrar tu indemnización en el día señalado, estás despedido. ¿Verdad que lo que podría haberse iniciado como un día soleado, con esa noticia se llenó de nubes? Y de repente nos vemos ansiosos, algunos desesperados, porque lo que había comenzado bien se fue de repente hacia abajo. Entonces se dan cuenta, hermanos, cómo muchos de los seres humanos, nuestro gozo no es equilibrado, sino que varía de acuerdo a la situación, a la circunstancia. Pero ustedes saben que entre los creyentes esto no debe ser así. El apóstol Pablo en Filipenses 4:11 dice que él aprendió a estar gozoso independientemente del contexto que lo rodea o de la situación. Si usted quiere aprender sobre este tema, debe congregarse el miércoles en la reunión de oración, pues ahí estamos aprendiendo a cómo ser felices independientemente de nuestro contexto. Y aquí en el versículo 1, Pablo le habla a los hermanos y les dice, gócense en el Señor, con independencia de la circunstancia o del contexto. Y miren, hermanos, podríamos hacer un sermón devocional de todo de lo que nos podemos gozar en el Señor. Y una de esas cosas es por la relación que tenemos con Él. Inmutable, imperturbable. ¿Hay algo que nos pueda, o hay alguien que nos pueda quitar de las manos del Señor, de la palma de la mano del Señor? ¿Verdad que nada? ¿Verdad que nadie?
¿Hay algo que pueda perturbar nuestra relación de padre e hijo que tenemos con Dios hoy? Nada. Nada puede cortar esa relación. Entonces, hermanos, debemos aprender a gozarnos en esto. Pero cuando yo meditaba en este versículo, surgía una pregunta en mi corazón. ¿Por qué hay tantos creyentes amargados? ¿Por qué hay tantos creyentes sin gozo, con problemas en su alma? O más personal, ¿por qué tantas veces yo me he encontrado amargado, me he encontrado sin gozo y con problemas en mi alma? Bueno, hay una respuesta a esto, hermanos. ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque muchas veces yo y usted y los demás cristianos no hemos tenido en alto precio, no hemos valorado en alto precio la perla, y perdonen la redundancia, de gran precio que hoy tenemos en nuestro corazón. La nueva relación que tenemos con el Salvador. Mire, usted antes era un enemigo de Dios. Yo antes era un enemigo de Dios. Pero ahora, después que el Señor nos salvó, hemos sido adoptados como hijos. ¿Ha pensado alguna vez en esto? ¿Ha meditado en la salvación de su alma y en el perdón de sus pecados? Hemos cantado una canción hace un momento que decía, no valgo por mi posesión ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. Hermanos, la mayoría de los creyentes que sufren problemas en su alma, que están amargados y que no tienen gozo, lamentablemente están así porque sus ojos están puestos en la tierra. Están puestos en las circunstancias terrenales. Y déjeme ir un poco más profundo. Están puestos en sí mismos. El centro de sus vidas no es esta perla de gran precio, nuestro amado Salvador. El centro de sus vidas es su comodidad terrenal. Oh Señor, yo te voy a alabar y te voy a adorar y voy a ser fiel a vos si tengo trabajo, salud y amor. ¿Eso no es acaso por lo que brindan los impíos? Cuando brindan dicen salud, amor y trabajo. Es lo que desean. Y los creyentes de este siglo, hermanos, estamos tan contaminados por este mundo que si no tenemos ninguna de estas tres cosas, inmediatamente empezamos a caer en ansiedad, en amargura, empezamos a caer en tristeza y muchos caen también en depresión. ¿Por qué? Porque los ojos nuestros están puestos en esta tierra. Pero déjeme decirle algo. Esta tierra y todo lo que usted atesoró durante toda su vida, por lo cual tanto se esforzó, va a ser quemada. Hace un tiempo atrás, cuando eran todos estos incendios feroces en nuestro país, muchos hermanos se encontraban tristes por la situación. Y verdaderamente era triste ver a los animalitos huir del fuego, ver las casas, cómo el fuego las consumía y las quemaba. Uno verdaderamente se entristecía. Pero después en un momento recordé aquel pasaje de la Escritura que dice que el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia, y pensaba, ¿y qué va a pasar con esta? Esta va a ser consumida por el fuego. Y mire, hermano, todo aquello por lo cual usted se afanó, por lo cual lloró, por lo cual se amargó, por lo cual su salud fue destruida, al fin y al cabo, usted va a ser despojado por eso, de eso, por la mano soberana de Dios. ¿Se da cuenta que no vale la pena dejar nuestro corazón en esta tierra y en las cosas terrenales? La Biblia nos dice que somos peregrinos en esta tierra.
Estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Está en los cielos. Yo quisiera, hermanos, en esta mañana alentarles a que si alguno de ustedes está sufriendo por alguna de estas cuestiones, pueda concentrarse en su relación con el Señor. Medite en eso. Usted y yo no tenemos ninguna virtud para que el Señor nos haya adoptado como sus hijos. Todo lo contrario, usted es igual de merecedor del infierno que cualquier impío que le rodee. Déjeme decirle que usted, en cierto aspecto, no es nada especial. Si el Señor no lo hubiese escogido y no lo hubiese predeterminado para salvación, usted nunca hubiese venido a Él. ¿Sabe por qué? Porque Romanos capítulo 3, versículo 10, dice que nadie busca a Dios, que no hay ningún justo en la tierra, ni siquiera uno. No hay nadie quien haga lo bueno, no hay nadie quien busque a Dios. Si el Señor no hubiese iniciado su obra de salvación en usted, enviando a uno de sus hijos a que le predique el Evangelio, si el Señor no lo hubiese llamado, usted nunca se hubiese acercado a Él, hubiese sido salvo. Entonces, hermanos, mediten eso, meditemos en eso, meditemos en la perdición de nuestras almas y cómo el Señor nos ha sacado de ahí, trasladándonos, dice el versículo, al reino de su amado Hijo. Medite en el perdón de sus pecados, en la basura de nuestros pecados, en la inmundicia de nuestros pecados. Cómo el Señor nos perdonó. Y dice el versículo, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Todo ese expediente, por decirlo de una manera judicial, que estaba en nuestra contra, donde estaban detallados con días y horas los pecados que cometimos en contra de Dios, el Señor lo anuló, pagó el precio de nuestros pecados. No que nuestros pecados fueron sin justicia, fueron ajusticiados, pero en el cuerpo y en el alma del Señor Jesús. ¿Se da cuenta que cuando empezamos a meditar en esto, empieza a brotar de nuestro corazón adoración y gratitud para con el Señor? Si el Señor no lo hubiese salvado, usted hoy domingo por la mañana no estaría aquí. Usted posiblemente estaría bajo los efectos del alcohol, de las drogas, y en el mejor de los casos, viviendo para usted mismo, enredado en el mundo y lleno de sus pecados. De todo lo que nos salvó el Señor. Personalmente, si el Señor no me hubiese salvado, estoy seguro que hoy estaría totalmente alejado de Dios, quizás enredado en algún vicio, en alguna adicción, pagando el precio de mi propia maldad, de mis pecados. Escribí una frase que quisiera compartírselas, hermanos. Dice, si mi corazón descansa en los atributos de Dios, en su providencia y en sus promesas, no hay motivos para no estar gozosos en el Señor, independientemente de mi contexto o circunstancias. Se las vuelvo a leer. Si mi corazón descansa en los atributos de Dios, en su providencia y en sus promesas, no hay motivos para no estar gozosos en el Señor, independientemente de mi contexto o circunstancias. Amén. ¿Sabe por qué muchas veces estamos ansiosos, atribulados, sin gozo? Porque nos olvidamos de quién es nuestro Dios. Porque nos olvidamos que todo lo que sucede en nuestras vidas está administrado por la mano providencial de Dios. Porque nos olvidamos de sus promesas. Entonces, cuando olvidamos todo esto,
Los motivos para salir del gozo sobran. Y el contexto, las circunstancias que nos rodean, nos pueden abrumar. Por alguna razón, el Señor le dijo a Josué que él debía meditar en su libro de día y de noche. ¿Se acuerdan? Amén, hermanos. Les aliento a que hoy, el día del Señor, podamos separarlo para nutrir nuestro corazón de día y de noche, orando, porque este día es el día del Señor, no es nuestro día. Vamos al versículo 2, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Qué versículo un poco fuerte, ¿no? El apóstol comienza diciendo, guardaos de los perros. ¿Qué estaba queriendo decir aquí el apóstol? ¿Que debían andar con cuidado en la calle? ¿Que no les salga algún perro y los muerda? Miren, los perros son especialistas para corretear a los que andan en bicicleta, ¿no? Una vez me volteó a mí un perro cuando iba en la bici. Pero no se refiere a esos perros, hermanos. No se refiere a ese tipo de perros. Usted sabe que en el pasado estos animales no eran animales domésticos, no eran considerados mascotas, sino que deambulaban en la calle y comían de la basura y de la carroña de animales muertos. Entonces, en esta época, decirle a alguien que era un perro era un insulto. Los judíos, de una manera despectiva, se referían así, con este término, a los gentiles. Decían que los gentiles eran perros, eran despreciables. Pero mire lo que usa Pablo aquí. Pablo utiliza este término, que como recién dije, lo usaban los judíos de manera despectiva con los gentiles, para referirse a otros judíos. Guardaos de los perros. ¿Quiénes son estos perros que habla el apóstol Pablo? Bueno, en este contexto eran los judaizantes. Los judaizantes eran judíos que iban en iglesia enseñando que para poder alcanzar la salvación era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Básicamente estaban predicando una salvación por obras. Y para ello vamos al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer lo que dice allí la palabra. Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso enseñaban. Está bien que creas en Jesús, está bien que le tomes como tu Señor, pero te tienes que circuncidar. Si no te circuncidas, no vas a poder ser salvo. Yo lo estoy diciendo de una manera muy sencilla, hermanos. Pero básicamente era esto. Enseñaban una salvación por obra. Ustedes saben que después les aliento que lean, quizás esta tarde, todo el capítulo 15 y van a ver cómo trajo problemas este tipo de doctrina a la iglesia y cómo la iglesia se tuvo que reunir en un concilio donde lograron resolver esta cuestión. Pero estos hombres venían con una falsa doctrina. Con una falsa doctrina que se caracterizaba por la salvación por obras. Noten también que el apóstol Pablo le llama malos obreros. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. ¿Y sabe por qué dice así? Porque los judaizantes eran tan soberbios, tan orgullosos, se creían tan especiales, que ellos se habían autonombrado defensores de la ley de Moisés. Y se sentían orgullosos de ser supuestos obreros de la justicia. ¿Se acuerda de Saulo de Tarso? Él perseguía a la iglesia, mataba, asolaba a los hermanos, y él pensaba
que estaba haciendo la obra de Dios, hasta que el Señor le mostró lo contrario. Bueno, estos judaizantes tenían un pensamiento similar, llenos de soberbia, llenos de orgullo. Como recién les dije, se creían especiales y se habían autonombrado defensores de la ley de Moisés y se sentían orgullosos de lo que ellos pensaban, del concepto que ellos tenían de sí mismos. Ellos decían que eran obreros de la justicia, pero Pablo les califica como obreros reprobados, como malos obreros. ¿Saben por qué? Porque desviaban la atención de Cristo y de la obra en la cruz y la llevaban a la salvación por mérito propio. Y ese es el pecado más grande que uno puede cometer. Es el pecado más grande que uno puede cometer en contra de Dios. Menospreciar la obra de Cristo y tenerla por insuficiente. Ahora, cuando yo leía esto de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, vino una pregunta a mi corazón. ¿Continúan existiendo estos falsos obreros, estos falsos maestros? Miren, hermanos, hay una sola respuesta para esto, y es sí. Quizás no se presenten a usted con la misma estrategia de que los varones se tengan que circuncidar para ser salvos, pero Satanás todavía sigue teniendo sus obreros. El Señor ya nos advirtió de ello. Y vamos a Mateo capítulo 7, versículo 15. Vamos a ver lo que nuestro Señor nos dijo allí. Esto no es un invento mío, ni es un invento de nuestra iglesia. Dice Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nuestro amado Salvador, que es omnisciente, ya nos advirtió: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Pronto, hermanos, vamos a tener una serie de estudios sobre los falsos profetas, porque ya nos hemos topado con algunos. Pero quisiera ir adelantando algo. Noten el versículo 15 lo que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Noten que el falso profeta no es buscado por la oveja del Señor, sino que el falso profeta sale a buscar ovejas. Dice que vienen a vosotros. Note también que dice que viene vestido de oveja. Es sabido. Un falso profeta, un falso maestro, un hijo de Satanás, no va a venir mostrándose como lo que verdaderamente es. Viene vestido de oveja, pero por dentro es un lobo rapaz. Dice otro pasaje de las Escrituras que tiene apariencia de piedad. Usted lo va a ver, lo va a escuchar, y ahora que estamos en esta era tecnológica, va a ver sus redes sociales y usted va a decir: qué hombre de Dios, qué mujer de Dios, qué temor, mirá lo que escribe, lo que comparte, cómo usa la escritura. Déjeme decirle que Satanás también conoce la escritura, y mejor que usted, y mejor que yo. Y es tan astuto que la va mezclando
a la Escritura con mentiras. Y solamente los creyentes bien cimentados pueden darse cuenta de esta estrategia, mezclar la verdad con la mentira. El incauto dice, pero mirá, está usando la Escritura para predicar. Sí, pero para hacerle decir a la Escritura lo que la Escritura no dice. Bien, hermanos, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 20. Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 20. Es un pasaje precioso. Verdaderamente me emociona, hermanos. Me emociona ver el amor que Pablo tenía por la iglesia y que la iglesia tenía por Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 28 en adelante. Pablo dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, esto que el apóstol Pablo advirtió a los creyentes se ha venido dando en la historia de la iglesia. Muchos que se metieron, se introdujeron encubiertamente en la iglesia del Señor para captar discípulos. Y una vez que lograron tener su grupo de discípulos, dividieron la iglesia, formando diferentes sectas. Dice el versículo 29, que estos lobos rapaces no perdonarán al rebaño. Hermanos, así como un lobo no perdona al corderito al cual ya apuntó para comérselo, y es capaz de luchar en contra del pastor y, si es posible, matar al pastor para poder tener su alimento, así un lobo rapaz, un falso maestro, está dispuesto a ir por todo con tal de destruir la iglesia del Señor. Está dispuesto en luchar con los pastores, en descalificar a los pastores, en calumniar a los pastores, con tal de ganar discípulos. Y es curioso que siempre la división de la iglesia se produce por la murmuración. Cuando se acerque a alguien a usted murmurándole, y especialmente de los pastores que Dios estableció en su iglesia, no preste atención. Dígale, no me hables así de los hombres que Dios levantó para pastorear su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es un pecado, tanto del que habla como del que escucha. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado calumnias? Hemos prestado nuestro oído y nuestro tiempo, hemos ensuciado nuestro corazón y nuestra mente, escuchando a hermanos amargados hablar mal de siervos del Señor. Lo peor de todo es que a veces se usa la excusa de te cuento esto para que ores, pero en realidad lo que quieren es murmurar. Qué triste. Si hemos caído en esto, hermanos, creo que es un buen tiempo también para arrepentirnos, para pedir perdón al Señor y para cambiar nuestras obras. Amén. El verso 30 dice que estos hombres se levantarán para arrastrar tras sí a los discípulos. No dice que quieren inconversos. No,
quieren discípulos, quieren verdaderos cristianos. Muchos de estos hombres se caracterizan por su orgullo, por su alto concepto de sí mismo. No hay nadie, no hay otro cristiano como yo, piensan en sus corazones. Yo debería ser el pastor de la iglesia. El pastor no califica, yo soy el que califico. Soberbia, vanagloria, un concepto alto de sí mismo. El apóstol Pablo ya nos ha advertido, hermanos. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Podríamos decir también, por causa de los cuales el Evangelio será blasfemado. Y yo creo que en este tiempo es el tiempo donde verdaderamente el impío mira al Evangelio y blasfema en contra del Evangelio, por causa de estos falsos obreros. Verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Notó lo que dice el verso 3? Estos falsos maestros, estos perros, van a hacer mercadería de la iglesia. Van a ver la iglesia como fruto, o mejor dicho, como la empresa que les llenará de dinero, que le dará ganancia. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Usted sabe por qué muchas iglesias no aplican la disciplina bíblica? ¿Por qué permiten el pecado en la iglesia? Dos motivos. Uno, porque los pastores aman los números. El pastor inmaduro ama los números y no quiere perder gente de su iglesia que se vayan ofendidos por no aceptar la disciplina. Y el segundo motivo es porque si no hay gente, no hay dinero, no hay ofrendas. El pastor que hace mercadería de la iglesia piensa de esta manera. Yo pensaría si verdaderamente es un hijo de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, si verdaderamente Dios le llamó al pastorado. Porque si es un verdadero cristiano, muestra una total descalificación para el pastorado si piensa de esta manera. Pero eso es otro tema, hermanos. Ya vamos a ir allí cuando toquemos esta serie que ya les he ido adelantando un poco. Miren, hermanos, dice el versículo 3, que sobre estos hombres ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Mire lo que dice, no seduce a los creyentes que guardan su comunión con el Señor, que oran, que se congregan, que estudian las Escrituras, que sirven al Señor. No, a ellos no los seducen, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio
de la maldad. ¿Recuerdan a Balaam, aquel profeta que lo sobornaron y él aceptó el dinero para maldecir al pueblo de Dios? Dice el verso 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, venid con nosotros. Nosotros vamos a plantar una verdadera iglesia. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor nos advirtió, el apóstol Pablo nos advirtió, el apóstol Pedro nos advirtió, y por último vamos a leer Tito, capítulo 1. Versículo 10. Dice la palabra del Señor: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no convienen. Hay algo que los caracteriza, hermanos, a estos falsos maestros, a estos falsos obreros, a estos perros, y es el amor al dinero. Aman el dinero. Aman el dinero. El Señor Jesús nos enseñó que si usted quiere servir a Dios, no puede amar el dinero, porque no se puede servir a dos señores. Puedes tener dinero, pero hay una diferencia muy grande entre tener y amar el dinero. Como así también, usted puede ser pobre y amar el dinero. Personalmente he conocido personas creyentes que son pobres, pero aman el dinero, hermanos. Aman el dinero más que a Dios, más que a la iglesia del Señor. ¿Se dan cuenta? Esta advertencia, hermanos, sigue vigente para el día de hoy. Y yo escribí unos párrafos aquí que quisiera compartirles con ustedes, tratando de actualizar en nuestro contexto, en este siglo, estos principios que acabamos de leer. Y dice así: guardaos de los perros, huid de los falsos maestros, de aquellos que te contactan por Facebook y demás redes sociales, con supuestas buenas intenciones, de aquellos que dicen que quieren probar tu fe, para saber si eres un verdadero creyente, para aquellos que te invitan a ser un discipulado o mostrarte cuán santo e intachables y puritanos son. Huid de ellos. Es que de ellos nos advirtió el Señor, nos advirtió el hermano Pablo, Pedro y demás varones de Dios, desde que la iglesia fue plantada en esta tierra. Huid de ellos. Guardaos de los perros, de los que mezclan la santa palabra de Dios con el fruto de su perversa imaginación. Guardaos de los perros, pues no son sino timadores, estafadores de la fe, que cuando tengan encandilado tus ojos por sus huecas palabras, no dudarán en pedirte dinero para saciar su corazón reprobado. Guardaos de los perros, huid de ellos, de esos sepulcros blanqueados, de los que dividen la iglesia del Señor, de los siervos de Satanás, pues suelen disfrazarse muy bien y buscan ovejas enfermas, ovejas rebeldes que no se sujetan a nada ni a nadie. Guardaos de los falsos maestros, de aquellos que se autodenominan pastores, ancianos, profetas y apóstoles, y que usan al pueblo de Dios para seguir engordando sus lujos, mientras caminan ciegos
al infierno. Sobre ellos no se tarda el justo juicio de Dios. Amén. Hermanos, la iglesia siempre fue acechada por estos perros y el día de hoy continúan. Ya no se presentan ante usted pidiéndole que se circuncide o que guarde la ley de Moisés para ser salvo. Ahora usan otras estrategias. Le van a contactar por Facebook, por sus redes sociales, mostrándoles cuán iluminados son, cuán santos son, cuán intachables, cuán puritanos. Les van a ver calumniando a verdaderos siervos de Dios, poniendo en tela de juicio lo que estos hombres hacen, como si ellos fueran los que han de juzgar a los hombres de Dios. Guardaos, cuando aparezcan, ni siquiera le regalen su tiempo hablando con ellos, pues son astutos. Y a los que están en una situación de debilidad, los lograrán convencer. Ahora surgía una pregunta: ¿cómo puedo guardarme de estos malos obreros? Hermanos, abrazando tu iglesia local, abrazando a tus pastores, abrazando a tus hermanos, congregándote, pero por sobre todo, profundizando tu comunión con el príncipe de los pastores. Profundizando tu comunión con el príncipe de los pastores. Profundizando tu comunión con tu Salvador. ¿No te parece, hermanos, que este tiempo, como dijo el apóstol, tiempos peligrosos? No nos podemos dar el lujo de seguir viviendo vidas cristianas mediocres. Allí luchando con mi carne, si leo la Biblia o no, si oro o no, si me congrego o no. Ahora que estamos en pandemia, si me conecto o no. ¿No te parece que ya no podemos seguir jugando a ser cristianos? ¿Recuerdas el sermón pasado de Epafrodito? Cómo por causa de Cristo estuvo próximo a la muerte. El apóstol nos dice que tengamos en alta estima hermanos como ellos e imitemos su fe. Querido hermano, querida hermana, y para aquellos que nos escucharán a través de internet, abraza una iglesia local. Abraza a los pastores que Dios puso sobre tu vida, a tus hermanos. Congrégate, pero por sobre todo profundiza tu comunión con el príncipe de los pastores. Amén, amados. Amén. Que esto no sean solo palabras que nos motiven, que cambien nuestro corazón, que nos ayuden. No, hermanos. Que esto sea una palabra que cambie nuestra vida. Que verdaderamente Dios la utilice para ayudarnos a madurar. Amén. Vamos a terminar con una oración. Vamos a cerrar este tiempo con una oración y luego pasamos al tiempo de los motivos de oración, del compartir, de poder interactuar y saber cómo estamos, cómo ha estado nuestra semana, con qué cosas estamos luchando, para compartir motivos de agradecimiento, de adoración. Oramos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. ¿Quién puede pararse delante de tu palabra y decir que no es verdad? Gracias, Señor, porque los hombres serán juzgados según tus palabras. Gracias, Padre, porque tu palabra a nosotros, a tu pueblo, nos redarguye, nos corrige, nos exhorta, pero también nos consuela, nos hace mirar a Cristo, nos hace mirarte a ti, Padre,
poder deleitarnos en tus perfecciones, en tus atributos. Nos da paz, nos lleva a pensar en tu providencia, en tu mano, Señor, amorosa, bondadosa, como dice el apóstol Pedro, que tú cuidas de nosotros y nos das un refrigerio espiritual, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque en esta ocasión nos advierte de los falsos maestros. Señor, sabemos que todavía están, sabemos que andan buscando ovejas, sabemos, Señor, que odian tu iglesia y que buscan dividirla. Te pedimos especialmente que cuides a nuestra congregación, a la iglesia Vida Nueva en Santiago del Estero, de este tipo de obreros. Cuida, Padre, a tu iglesia en todo el mundo de este tipo de obreros, de estos perros. Amado Señor, te rogamos por los líderes de cada congregación en nuestra provincia, para que tú les acerques a tu palabra de tal manera que ellos puedan identificar a estos hijos de Satanás y puedan expulsarlos antes que causen su cometido. Glorifícate, Señor, en tus siervos. Alienta a tus pastores, a tus verdaderos obreros, para que cada día podamos, Señor, velar, orar, trabajar y defender a tu amada iglesia, a la que tú compraste con tu sangre. Oramos en el nombre precioso del príncipe de los pastores, el cual pronto volverá, y con él la corona de gloria para todos aquellos que le sirvieron fielmente. Amén y amén.